gracias por seguir con RTN Revista a través de Canal 13 y Radio Nacional. Vamos a nuestro primer tema de fondo porque Cristiana Figueres anunció este lunes el retiro de su candidatura para el puesto de secretaria de la Organización de Naciones Unidas. Lo hizo tomando en cuenta los resultados de los sondeos del Consejo de Seguridad. Veamos y escuchemos. El anuncio se hizo la tarde de este lunes en la Cancillería de la República y como principal razón, los sondeos realizados ante los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU no dan posibilidad de revertir el poco apoyo de las votaciones preliminares. Ha indicado que esta candidatura mía, esta candidatura de Costa Rica, no tiene mucho futuro. ¿Por qué? Eso, la verdad es que será un misterio que nos llevaremos mucho tiempo, o quizás nunca sabremos, pero sabemos que aquí hay razones de geopolítica entre los miembros del Consejo de Seguridad, de los cuales solo hay 15, 5 permanentes. Según Cristiana Figueres, siente un profundo respeto por los procesos electorales y cree actuar con lealtad ante la ONU con esta decisión. Afirma que de antemano se sabía que este era un proceso muy complejo por los fuertes intereses entre los países miembros del Consejo de Seguridad, entre estos de representatividad regional. Cristiana Figueres, quien había anunciado su aspiración el 7 de julio de este año, dice que se siente muy orgullosa de haber realizado un gran esfuerzo para que una mujer llegara a ese alto cargo, objetivo que queda al margen por factores que no tienen que ver con ella ni con el país. Pero sí considera muy duro percibir en los sondeos que en los países del Consejo de Seguridad no se aprecia el potencial que pueden ofrecer las mujeres para desempeñar ese cargo. Sabíamos desde un principio que esto era, lo hubiera dicho mi papá, don Pepe hubiera dicho, esto es una quijotada, pero eso ya lo sabíamos, sabíamos que esto iba a ser difícil y no por eso decidimos no entrar y no aunar nuestra voz valiente y muy clara. Yo considero que todo lo que necesitábamos a nivel de recurso humano, de entusiasmo y de unidad nacional también, porque eso es importante recordarlo, tuvimos el apoyo de expresidentes, de excancilleres, de diputados, que todos se manifestaron independientemente de las banderas políticas a favor de este esfuerzo. Ahora se abocará a retomar diversos proyectos sobre protección del medio ambiente y para beneficio de poblaciones más vulnerables y reitera que no tiene interés en la política nacional. Se trata también de evitar conflictos. Bien, y ya está con nosotros precisamente Cristiana Figueres, quien nos va a ampliar sobre la decisión que ha tomado. Muy buenos días, doña Cristiana. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Una decisión difícil de tomar debido a todo el esfuerzo que se había hecho desde el 7 de julio. Sí, la verdad es que fue una decisión, no fue una decisión ni repentina ni fácil, porque por supuesto todos estábamos muy claros de que había una gran ilusión, un gran anhelo, una gran aspiración nacional, más que personal o de Cancillería o del gobierno. La verdad es que el apoyo que hemos recibido por parte del pueblo costarricense es algo muy valioso y muy importante que hay que respetar profundamente. Entonces, ese fue el factor que hizo que la decisión fuera muy difícil, porque lo último que quería yo o que quería el canciller era, por supuesto, que el pueblo costarricense se sintiera defraudado, se sintiera triste, pero bueno, las realidades son las realidades y yo creo que aquí lo importante, como lo dije ayer en Cancillería, es darnos cuenta que muchas veces enfrentamos este tipo de cercos en la vida, siempre hay barreras, todos los días enfrentamos alguna barrera en lo personal, en lo profesional, y lo importante es la actitud frente a eso. Entonces, no rendirnos, darnos cuenta de que, bueno, esto es definitivamente una barrera que nos ha puesto el Consejo de Seguridad, pero no por eso nos rendimos, no por eso decimos no vamos a seguir en la batalla, en el trabajo y seguir adelante buscando otras sendas y agradeciendo muchísimo el entusiasmo y el apoyo del pueblo, pero seguir adelante. Sin embargo, perdón César, es un paso hacia atrás la posibilidad de que por primera vez una mujer ocupara este puesto.
Bueno, pues eso está por verse, ¿verdad? Y eso está por verse si al final van a seleccionar a una mujer o no. Yo debo decir que somos muchos y muchas los que estamos preocupados de que lo que estamos viendo es una tendencia a no seleccionar una mujer. No quiere decir que esa va a ser la última decisión, porque hay muchas cosas que todavía van a suceder, pero sí estamos sumamente preocupados con la tendencia. ¿Qué tanto pesó Cristiana Figueres el haber entrado de última a la carrera por la Secretaría, el menos tiempo que tuvo para promocionar su nombre, las ideas que llevaba? Esa es la primera consulta. La segunda, usted menciona que el Consejo de Seguridad decidió poner un muro. ¿Qué significa eso? Yo creo que sí, bueno, nunca sabremos la verdad cuáles fueron los factores y uno siempre se siente más contento cuando puede entender razonablemente las cosas, pero yo creo que es una de estas que no vamos a poder decir estos son los 3, 4, 5 factores. Sin embargo, yo creo que hay una buena posibilidad de que la entrada, que fue la última candidatura, sí tuviera algún peso, porque nosotros no tuvimos mucho tiempo de darnos a conocer. Ya los otros candidatos o las candidatas ya tienen 1 año, 2 años, 3 años de estar en esa candidatura. Yo no me arrepiento de la decisión, porque a mí me parece que las cosas en la vida hay que hacerlas con principios y con valores. Y para mí personalmente era importante terminar una responsabilidad que se me había asignado, que era estar al frente de la Convención de Cambio Climático, y esa responsabilidad no terminaba hasta el 6 de julio. Y entonces para mí eso es importante. O sea, en la vida hay que dejarse llevar y dejarse guiar no solo por los resultados, sino por los principios que nos llevan a esos resultados. Y yo no quería de ninguna manera comprometer esa responsabilidad que yo tenía, renunciando antes, que hubiera sido irresponsable. O incluso la otra opción hubiera sido aprovechar esa plataforma de Naciones Unidas para buscar otra plataforma de Naciones Unidas, que para mí no es una posición con la cual yo me sienta cómoda. Entonces, sí, eso nos llevó a que no pudiéramos anunciar la candidatura hasta el 7 de julio, perfectamente sabiendo que quedaban nada más 14 días para la primera votación. Entonces, sí, es muy posible que eso haya sido un factor. ¿Me arrepiento de haber hecho eso? No. Porque yo pienso que la verdad es que aquí se avanza en la vida mejor cuando nos paramos firmemente sobre principios y valores. Cristiana, también con respecto a lo que usted mencionaba ahora en la nota que mi compañero le consultaba el día de ayer, ¿existe la posibilidad, aunque usted haya dicho que no, de optar por un puesto ahora que se ha retirado de lo de la Secretaría, en la política costarricense, en las próximas elecciones? No, yo les agradezco muchísimo, y mucha gente me lo pregunta, y yo les agradezco muchísimo los resultados de las encuestas aquí en Costa Rica, con las cuales estoy muy conmovida y muy agradecida, pero no, yo, como decía ayer, gracias a Dios cada uno nace con la estrella que lo guía. Y la estrella que me guía a mí no es la política nacional. Gracias a Dios que hay tantas personas que sí nacen con ese anhelo, con esa dedicación, con ese cometido, pero no es el mío. Pero no te contesté esa la pregunta sobre las barreras del Consejo de Seguridad. Bueno, esto es un proceso bastante sui generis, es único en el mundo, el proceso de selección. Quizás, doña Cristiana, y perdona que la interrumpa, sería bueno aclarar a la gente el proceso de elección que se da dentro de la... Sí. Hay un Consejo de Seguridad formado por 15 miembros de 5 años permanentes, y hay una gran asamblea, pero realmente la decisión fuerte se toma en el Consejo de Seguridad. Sí, es como quien dice que él les dijera, si uno piensa como en 3 ruedas concéntricas, ¿ok? Entonces, la rueda en el puro centro son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son los 5 países que han sido miembros del Consejo de Seguridad desde que se creó las Naciones Unidas hace 70 años. Y tienen poder de veto, además. Y que tienen no solo votos, sino veto. Son los únicos que tienen veto. Luego hay 10 países que no son permanentes, que son electos y que fungen en ese papel por 2 años. Y luego se tienen que salir y entran otros. Entonces, y estos son los únicos, el total de 15 países que tienen el derecho de votar. Vetar solo lo tienen los 5. Los otros países, países 193 menos 15, que forman la Asamblea General,
tienen este año, pues se participó más todos los miembros de la Asamblea General, porque se les pidió la opinión, todos los candidatos fuimos, nos entrevistamos públicamente con todos esos. La verdad es que hubo una apertura, pero esto de la selección del secretario general, como me dicen mis amigos, es más secreto que la elección del Papa. Porque no se sabe nunca quién vota cómo, no se sabe cuáles son las razones. Esta vez hay más información que se ha filtrado, pero en el pasado ni siquiera teníamos humo blanco, ni humo negro, ni gris, ni de ninguna manera. Entonces, sí es un proceso, yo diría, bastante anacrónico, un proceso, yo creo que se ha visto que ya la Asamblea General ha incidido en ponerle más transparencia y más participación, porque yo estoy absolutamente segura que las decisiones serían muy distintas si fueran 193 países los que votaran. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿sería diferente si la votación sería muy diferente? Esos 193 sería muy diferente, ¿verdad? Y en la gran mayoría de los otros procesos de Naciones Unidas, todos los países votan, o todos los países por lo menos expresan su opinión y tienen igual peso, pero en esto no. Y entonces yo creo que eso es uno de los factores con los cuales hemos tenido que jugar y darnos cuenta que hay razones geopolíticas de estos países que ellos nunca van a compartir. A ver, usted mencionaba, doña Cristiana, el tema de que entró tarde a la carrera, que no contó con todo el apoyo o el visto bueno del Consejo de Seguridad. Podemos pensar en otras razones tal vez. Podría ser el hecho de ser mujer, podría ser el hecho de la zona geográfica de donde usted proviene, porque también hay un tema de rotación. En teoría, al que le toca la secretaría tiene que ser de Europa del Este. Estas cosas pesan. El tema de que tal vez usted tiene una gran experiencia en el tema ambiental, por el Acuerdo de París, pero no tanto en el tema de seguridad. ¿Esas cosas pudieron haber pesado? Yo creo que sí. Yo creo que todo eso tiene que haber un conjunto de factores. Definitivamente, bueno, que entre tarde sí, incluso desde principio de este año ya se hablaba del interés de muchos países de que fuera esta vez la secretaria o el secretario que proviniera de Europa Oriental, porque esa región de Naciones Unidas nunca ha tenido alguien en ese puesto. De hecho, que la gran mayoría, de hecho 8 de los 12 candidatos son candidatos de esa región, demostrando que hay un interés tanto de los países como de esa región de lograr esa postulación. Entonces eso definitivamente incidió. Creo que sí, francamente incide el hecho de que si bien yo tuve el gran honor de acompañar y de apoyar un proceso único en Naciones Unidas, de que todos los países se pusieron de acuerdo en un tema sumamente álgido y sumamente difícil, no deja de ser un tema ambiental, económico y social, y no es un tema militar. Y yo pienso que a lo mejor aquí también incide en que Costa Rica, dichosamente, y no queremos cambiar eso nunca, es un país sin ejército, es un país pacífico, es un país que a lo largo de su historia se ha preguntado, ¿queremos de alguna manera volver a tener un ejército? Y todos los ticos hemos dicho no, estamos muy orgullosos de no tener una tradición militar, una tradición de ejército, una tradición bélica. Entonces todo eso yo creo que ha tenido su peso, su incidencia, sin que nos arrepintamos de nada. Y dentro de estos candidatos, de estos 8 que usted mencionaba, están dentro de los favoritos también. Sí, el que está en este momento de segundo, el que está de primero viene de Portugal. El señor Gutiérrez. El señor Antonio Guterres, un gran líder, la verdad, y yo me alegro mucho de que él siga ahí adelante. El que está de segundo es de Europa Oriental. Y luego vienen, ¿verdad?, escalonados ahí, pero bueno, esos son los resultados del último viernes, el 26 de septiembre. Seguiremos con los próximos sondeos y esa tabla volverá a cambiar de acuerdo a las conversaciones internas que estén teniendo esos 15 países. Completamente impredecible qué va a pasar. Tal vez si le explicamos a la gente, ¿verdad?, cuál es el proceso que viene a partir de ahora, tanto suyo, una vez que, bueno,
usted toma la decisión de retirarse. ¿Qué viene ahora hasta llegar a la elección? Sí, es interesante decirlo porque la verdad es que no es una elección como la que estamos acostumbrados nosotros, a una elección democrática con participación de todos. Entonces, ya estamos en un proceso de sondeos, que no es ninguna votación formal, sino son simplemente sondeos en los cuales se le pide la opinión, no exactamente el voto, porque no cuenta como voto, se le pide la opinión a estos 15 países y esas tablas las hemos visto todos. El 26 de septiembre ya está anunciado que ellos van a tener otro sondeo. Lo interesante de ese sondeo del 26 de septiembre es que va a ser el último sondeo en el cual no se pueda ver cuáles son los votos de los países permanentes y cuáles son los votos de los países electos. Ya para octubre, sin que se hubiera puesto una fecha todavía, pero predeciblemente podría ser en los primeros 2 semanas de octubre, pareciera que ya ellos han decidido que van a cambiar ese sondeo ya a una votación más formal. Y esa votación formal lo que hace es que le asigna un color a la papeleta de los países permanentes. Entonces, los países permanentes se les va a dar una papeleta roja a los 5 países, sin que nunca supiéramos cuál de los 5 votó cómo, pero sí sabemos que es un voto de un país permanente. A los otros se les va a dar una papeleta azul. Entonces, ahí vamos a ver una tabla ya más diferenciada y vamos a poder empezar a entender que aquellos candidatos que tengan un voto negativo de una papeleta roja tienen un problema, porque la regla para llegar a ser seleccionado para este puesto es que no podés tener un solo veto, ningún voto en una papeleta roja. Podés tener todos los votos negativos en las papeletas azules. Eso prácticamente, bueno, no, perdón, me corrijo, necesitas 4 votos azules. Entonces necesitas 5 votos de los permanentes, o sea, total unanimidad de los permanentes, más 4 votos de los países no permanentes, de los países electos. Necesitas un total de 9 votos. Y eso ocurrirá, esa votación ocurrirá una y otra vez, reiteradamente, hasta que se logre el resultado que exige el reglamento. Sí, como ni el sínodo del Vaticano a la hora de elegir. No, suena nada tan más complicado. Ahora, doña Cristiana, y esta es una pregunta que nos han hecho la gente en la calle. ¿Qué ganaba Costa Rica y qué ganó Costa Rica con la candidatura a país? Porque eso es una candidatura a país, puede haber sido Cristina Figueres, puede haber sido otra persona. Así es. Con aspirar a poner a un costarricense o una costarricense en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Yo creo que Costa Rica ha ganado mucho. Nosotros tenemos, número uno, una gran tradición de diplomacia internacional, porque nosotros, precisamente por ser un país pacífico y completamente convencido de que los problemas no se solucionan con las armas, sino con el diálogo, pues Costa Rica tiene años, ¿verdad? Más de 50 años de haberle invertido fuertemente a la diplomacia internacional. Y hemos tenido a lo largo de esos 50 años costarricenses que han estado al frente de instituciones internacionales de mucha importancia, pero nunca habíamos dado el paso final, el paso más grande, que es aspirar a el puesto de diplomacia internacional más alto del mundo, sin ninguna duda. Eso me parece que es algo muy importante de Costa Rica, o sea, el no sentirnos que por ser un país pequeño, por solo tener 5 millones, que no por eso no podamos aspirar al puesto más alto, no. Podemos aspirar. Hicimos una campaña muy alta, una campaña de altura, una campaña de ideas, de propuestas, una campaña de integridad, de principios y de valores. Y eso le abre la puerta a Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica ahora se reconoce en el mundo diplomático internacional y multilateral como un país enteramente capaz de jugar en las grandes ligas. Esto sí definitivamente es el mundial de la diplomacia y estamos en esas grandes ligas. De haber llegado una costarricense o un costarricense a la Secretaría de las Naciones Unidas, doña Cristiana, le hubiéramos logrado imprimir esa forma de hacer diplomacia a nivel internacional. Usted mencionaba al principio algo de que en el Consejo de Seguridad hay diferentes formas de ver las cosas, hay un tema también más militar y demás. ¿Hubiera impreso quizás una forma de hacer diplomacia
mayor altura o de una forma diferente a como se viene haciendo a Pues, nivel pues internacional? sinceramente ese era mi anhelo, ¿verdad? Yo creo que en los últimos 6 años pudimos comprobar en el seno de Naciones Unidas, en la Convención de Cambio Climático, en un tema que estaba, bueno, esa conversación estaba completamente paralizada y ni siquiera se conversaba en los países. Y pudimos comprobar que el diálogo, la conversación, el escucharse, el entender las diferentes necesidades y los diferentes intereses de los países puede llevar a soluciones y acuerdos muy importantes. Y eso me parece que es la manera de trabajar de los costarricenses. Así trabajamos los costarricenses. Y definitivamente eso es el modus operandi que yo quería llevar al seno de Naciones Unidas, a fortalecer lo que es el multilateralismo. Yo pienso que, bueno, con pocas excepciones, el convenio que sacamos el año pasado de París, el Acuerdo de París y también el acuerdo sobre los metas de desarrollo sostenible son unas pocas excepciones, desafortunadamente, de un multilateralismo que está funcionando, que está poniendo soluciones sobre la mesa. Y la verdad es que esta candidatura mía personal, pero de Costa Rica, del gobierno y del pueblo de Costa Rica, eso era lo que ofrecía y por eso nos lanzamos. No nos lanzamos así a la deriva, nos lanzamos porque dijimos, aquí hay una idiosincrasia, una manera de pensar costarricense de la cual el mundo puede beneficiarse. Y sí, ese era el anhelo de poder fortalecer el multilateralismo como una vía fructífera de solucionar problemas. Doña Cristiana, tenemos que ir cerrando lamentablemente Muchas la entrevista. gracias. Nada más queríamos como su mensaje final, ¿verdad? ¿Y a qué se va a dedicar a partir de ahora Cristiana Figueres? Bueno, pues yo ahora tengo la gran dicha de dedicarme 100% al tema que siempre ha sido mi pasión, que es el tema de cambio climático. Estoy formando una gran gama de grupos de mujeres y